El gobierno de Pedro Sánchez ha pagado casi 9 millones de euros para que esta campaña pro-Palestina tenga éxito. La Comunidad Valenciana está dando dinero a ACNUR, aunque sea del Partido Popular. 11 millones de euros desde 2021. Es la comunidad que más dinero le da a ACNUR de todas las que hay en España y de todos los entes inferiores al gobierno. China es el país que tiene el pasado más sangriento de toda la historia de la humanidad. Es decir, no hay ningún régimen que haya matado a tantas personas y lo más preocupante, que continúa asesinando personas a día de hoy y mientras hablamos, no se ha detenido. Pero qué mierda de gobierno que se dice feminista tiene en sus filas a los puteros números 1 de España. Aprueba la ley del solo sí es sí para soltar a violadores y ahora les da unas pulseras fake a las mujeres para engañarlas y generarles una falsa seguridad que les puede costar la vida. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Hasta dónde tenemos que aguantar? Ya está bien. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, gracias confidenciales por estar ahí, gracias por vuestro apoyo, cariño, y aquí seguimos intentando defender la libertad de prensa en tiempos difíciles. Miren, los políticos en general mienten mucho más que el resto de la población. Se debe más a sus partidos que a los países que representan y desde luego no les importan los ciudadanos, excepto cada 4 años cuando les han de votar. Hay países como España que ni siquiera eligen su presidente, eligen a partidos y luego ellos chanchullean quién es el presidente. Es todo muy poco democrático y lo damos por bueno. Bueno, aquí no. Aquí luchamos contra ello. Les cuento esto porque nos está mintiendo y de forma desmesurada una vez más Pedro Sánchez, el pequeño dictador, no tan pequeño ya en España. Lleva meses con la campaña pro-Palestina y anti-Israel. Y eso no es casual ni es gratuito. Durante meses parece que era una campaña que había crecido de forma espontánea, que había sido el pueblo español el que se había levantado. Hasta se atrevió a felicitar ese levantamiento del pueblo español como algo natural. Lo hizo en este mitin, ¿recuerdan? Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Bien, pues de espontáneo, nada. El gobierno de Pedro Sánchez ha pagado casi 9 millones de euros para que esta campaña pro-Palestina tenga éxito. Lo que les digo es muy grave y más todavía que se haya hecho con dinero público. Hay una fundación llamada Mundubat. Al frente de ella, Ibon Meñica. Hemos hablado de él alguna vez, condenado 2 veces por financiar a ETA, ha estado en la cárcel. Es el recaudador de ETA, de la banda terrorista. Bueno, él decía que con el crowdfunding recibían donaciones que les ayudaban a sufragar las campañas contra Israel, por ejemplo, la de la Vuelta Ciclista. Hoy sabemos, si lo publica Alejandro Entrambas-Aguas, que era mentira. Esa historia llamada AECID, la ayuda al desarrollo internacional que depende del Ministerio de Exteriores, la que Pablo Cambronero nos cuenta aquí cada semana, esa le fue dando dinero a esa fundación del etarra. Miren, el 15 de noviembre de 2022, de golpe, le dio 3 millones de dinero público. Eso el 15. Pocos días después, el 28, por si era poco, 2 subvenciones que suman 1,5 millones más. El 2 de enero del 23
2.250.000. El 13 de noviembre del mismo año, casi 800.000 euros. El 10 de octubre del 24, cerca de 900.000. El 12 de noviembre, 640.000, y así podríamos seguir. En total, 8.600.000 y pico euros a una ONG sin contraprestación. Es decir, ese dinero que da ECIT, dinero público español, que no hay que justificar, que no hay que explicar en qué se lo gasta. Cuando Sánchez dice felicidades al pueblo español, no, debería decir gracias, ciudadanos españoles, por pagar con vuestros impuestos mis políticas para llegar a la ONU y lanzar un discurso como hombre de paz para que me nominen a premio Nobel porque lo pagáis vosotros. Esta ONG, Mondubat, colabora con organizaciones terroristas. Bueno, si ya la fundó un etarra, ¿verdad? Por ejemplo, colabora con el Frente Popular de Liberación de Palestina. En total han recibido 7 concesiones de dinero público sin contraprestación. Y no solo el gobierno de Sánchez, la Diputación de Vizcaya le da a esta ONG 900.000 euros cada año, a veces más. La Consejería de Cantabria 100.000, la Agencia Catalana de Cooperación 300.000 y atención, la que más paga, ¿saben quién es? La Comunidad Valenciana. Después del gobierno central, la Comunidad Valenciana del PP le da a esta ONG dirigida por un exetarra casi 900.000 euros, a veces más, cada año. ¿Alguien nos puede explicar por qué el PP financia fundaciones dirigidas por etarras condenados? Miren, Sánchez, el gobierno de Sánchez y la familia de Sánchez nunca han ganado nada por esfuerzo. Lo han comprado todo. Y con su dinero, el de ustedes, no el de ellos. Están acostumbrados a vivir del dinero público. De hecho, el padre de Sánchez ya trabajaba en el Ministerio de Cultura, ya consiguió una beca para su hijo en San Petersburgo. Y luego, cuando llegó el bichito en 2020, 1 millón de fondos ICO se fueron para allá. ¿A que no los ha pagado? Apuéstense lo que quieran. Eso el padre. La esposa, ¿qué les voy a contar de Begoña? Llegó a Moncloa y se puso a hacer negocios, a usar a funcionarios como secretarias y a sacarle dinero a todas las empresas que pudo, llamando a su marido si hacía falta para cerrar el acuerdo. El hermano, el músico, nunca ha vivido de su esfuerzo, colocado en la Diputación por Sánchez, viviendo a escondidas en la Moncloa, hasta dejando su caravana como parking en el Palacio de la Moncloa. Están acostumbrados a que se lo paguemos todo. Cuando quieren la presidencia de la Internacional Socialista, ya consigue Zapatero 250 millones de Venezuela. ¿Pagar ellos con su esfuerzo? Miren, aquí el único que hizo de verdad esfuerzos fue el padre de Begoña, abriendo una cadena de prostíbulos, aunque también vivió del esfuerzo de prostitutas y chaperos que trabajaban en ellas. Son una familia que no sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es pagar impuestos, no sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana y trabajar 15 horas, pagar autónomos. Ellos están acostumbrados a cobrar. Y cuando quieren llegar a una organización internacional, por ejemplo a la ONU defendiendo a Palestina, no se preocupe, ahí hay casi 9 millones para sufragar su aventura. Esta campaña pagada por ustedes de Sánchez no solo le ha llevado a la ONU, quieren que le lleve
a ACNUR, al alto comisionado de ACNUR. Saben que Alvise dijo que el cargo quedaba libre el 1 de enero y él lo quiere ocupar. Prepárense porque en unos instantes está por aquí Pablo Cambronero y nos va a contar cuánto nos está costando, porque eso también lo están pagando ustedes, sí. Millones para que el señorito llegue a ACNUR, a Ginebra, y quizá ocupe ese puesto en enero. Una forma de entender la vida. Sí, somos los pagafantas de Sánchez. Bienvenidos. Hay más investigación. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, Pedro Sánchez se fue el pasado domingo a Nueva York y se pasa toda la semana de viaje internacional. La mayoría del tiempo lo pasará en Naciones Unidas, en diferentes comisiones. Como saben, va de defensor de la paz en el mundo, va de no a la guerra, de capitán del ejército de protección de Gaza. Ya sabéis el papel que le gusta. Lo cierto es que él siempre se ha sentido más cómodo fuera de España que en España y ha intentado colocarse como fuese en cargos internacionales. Presuntamente compró su presidencia en la Internacional Socialista. Dicen que con 250 millones de bonos de la petrolera venezolana. Eso lo tendrá que demostrar Aldama ante un juez. Pero también, recordáis, se rumoreó si iba de presidente de la OTAN durante un tiempo y siempre ha querido cargos fuera de nuestro país. Sabe que aquí no es querido. Alvise lanzó la posibilidad de que se convirtiera en el nuevo alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La sede está en Ginebra, en Suiza. Cambian el jefe, el alto comisionado, a 31 de diciembre. Por lo tanto, podría ser un objetivo. De ahí este papel pro-Palestina y pro-refugiados. Hay un buen amigo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Pablo Cambronero, que está averiguando si lleva tiempo comprando ese cargo. Lo que digo es feo, pero lo paga usted. Pablo Cambronero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Hola, muy buenas, Albert. Como siempre te digo, estoy encantadísimo de estar aquí contigo y bueno, vamos a ver las tentativas que cuando les pones detrás los ceros y los euros se ven más claras. ¿Está comprando el cargo de alto comisionado de ACNUR Sánchez? Buena pregunta. Pues como esa información, como tú muy bien has dicho, la sacó Alvise porque, bueno, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, pues limita su mandato a 31 de diciembre de este año. Vamos, de hecho, ya cesa Filippo Grandi, que es su actual ostentador del cargo, pues termina. Bien, hay que nombrar un nuevo alto comisionado. Es un puesto muy goloso a nivel internacional, además en el que se podría blanquear prácticamente cualquier cosa que hayas hecho en la anterioridad. Por lo tanto, no es ningún disparate pensar que Sánchez
está opositando a ese puesto. ¿Y cómo está opositando? Esta es la madre del cordero, porque hay varios asuntos monetarios que tenemos que analizar. Vamos por años. Yo tengo aquí datos vuestros. 2021. Oficialmente el gobierno español, con ayuda, que luego lo contaremos, de algún ayuntamiento, diputación y comunidades autónomas, le dio a ACNUR 13,5 millones de euros. 2022, casi 15. 2023, cerca de 19 millones. Fíjense cómo sube. Y en 2024 ya se va a 23,600,000. Y llevamos más de 5 millones y estamos en septiembre. ¿Has hecho suma? ¿Cuánto llevamos de 2021 hasta el día de hoy? ¿Cuánto le hemos dado a ACNUR? Pues sí, hemos hecho la suma. Como tú muy bien has dicho, va subiendo cada año la cantidad, sí. Va de 4 en 4 millones cada año. Es muy curioso también lo de las cifras. Sí. Aquí las casualidades yo no creo que existan. Mi vida se rige por la causalidad. Pues bueno, viendo las cifras hemos detectado que son en torno a unos 76 millones de euros desde 2021 hasta aquí. Y cuidado, porque son cifras que son las que podemos comprobar como base de datos nacional de subvenciones. Hay mucha gente que nos ha comentado que hay mucho más dinero que se va al alto comisionado, pero evidentemente nosotros solo vamos a publicar aquello que podemos demostrar con las cifras publicadas. Hablamos de 76 millones de euros, en torno a unos 50 millones de euros, lo que le da el gobierno central, el Estado, a través de AECID, y a partir de ahí hablamos de otros 26 millones de euros que lo reparte, como tú muy bien has dicho, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. Es muy curioso los datos que salen también de esos entes. Tengo aquí la lista que tú me has ofrecido. ¿La Comunidad Valenciana está dando dinero a ACNUR, aunque sea del Partido Popular? 11 millones de euros desde 2021. Es la comunidad que más dinero le da a ACNUR de todas las que hay en España y de todos los entes inferiores al gobierno. El gobierno, por supuesto, es el que más le da, pero la Comunidad Valenciana es la que más, con bastante diferencia de la siguiente, que es Cataluña, con 3,2 millones de euros. O sea, Cataluña 3, Mazón en Valencia 11. 11 desde 2021. O sea, ¿está Mazón pagándole el puesto a Sánchez como alto comisionado de ACNUR? Esto es de locos. Bueno, tengo más. Ya das el caso. Ayuntamiento de Zaragoza está pagando a ACNUR y es del PP. Ayuntamiento de Toledo y es del PP. Diputación de Málaga y es del PP. ¿Qué es esto? Tengo el presidente del gobierno de Canarias. Ahí estaría Coalición Canaria. O la Consejería de Cultura de Cantabria, ahí estaría el partido de Revilla. Y luego, lógicamente, todas las diputaciones del PSOE, Cádiz, Jaén, Sevilla, la Diputación de Zaragoza, que también está en manos del PSOE. Es decir, aquí todo el mundo da pasta para ACNUR. ¿Qué pasa? ¿Es una ONG que necesita tanto dinero? Pues eso parece, porque estamos hablando de que solo en nuestro país, datos que hemos podido comprobar en esta base de datos, esa cantidad de dinero, pero es que hay países que le dan el triple, el cuádruple y muchísimo dinero más. Y bueno, uno cuando ve las siglas ACNUR, de hecho, con los anuncios de televisión, que por cierto no deben ser nada baratos hacerlos, pues los anuncios de televisión, por ejemplo, uno ve las siglas ACNUR y parece que un halo de bondad se establece en tu pantalla y no puedes ni dudar, bueno, criticar por supuesto que no, pero dudarlo ya te coloca en el campo de los que van a ir al infierno castigado y consumirse en el fuego eterno. ¿Qué pasa? Que como yo dudo hasta del aire que respiro, pues hay una prueba muy evidente de que las cosas cómo se hacen y por qué se hacen cuando tú sigues la pista del dinero. El dinero está ahí, todas las instituciones prácticamente del Estado, nacionales e infranacionales, le dan dinero a ACNUR. Y bueno, ACNUR renueva su mandato el 31 de diciembre.
Sánchez lo sabe. Hay una horda de ministros que ha salido a pedir, no te lo pierdas, el Nobel de la Paz para Sánchez, que sería como el paso previo quizás a concederle lo siguiente, que sería este alto comisionado. Y no me parece ningún disparate inferir que de todos estos datos económicos, de todo este dinero y de toda esta estrategia mediática se pretenda colocar a este señor, y también con las campanas electorales que también parece que empiezan a sonar. Puede ser que se coloque a este señor como una salida digna, vamos a dejarlo entre comillas todo, como una salida digna a la nefasta gestión que está realizando nuestro país. Podría ser. De hecho, cuando uno ve el dinero, puede inferirlo tranquilamente. Ya, pero Pablo, parece un chiste esto, ¿eh? Es decir, el peor presidente de la historia, el que tiene a todo su entorno familiar y político imputado o en la cárcel, el que presuntamente se ha financiado con dinero del narco venezolano, premio Nobel y alto comisionado de los refugiados. Otra cosa es que se vaya él de refugiado a Ginebra. Estoy viendo el edificio ahí en Ginebra, que por cierto, sí hay tratado de extradición, lo digo por si al final a Sánchez le toca pisar banquillo, ¿no? Que igual le cambian la sede, ten cuidado. Es tremendo. ¿Qué tiempos nos han tocado vivir? Compran el cargo con el dinero de tus impuestos y los míos, ¿no? Es muy vergonzoso. Bueno, si eso es cierto, de aquí a final de año habrá una inyección a ACNUR brutal de dinero. Lo sabremos, pero ¿cuándo? Porque esta gente te da información meses después, ¿no? Claro, estoy muy pendiente porque es cierto que hemos dicho que son 5 millones en lo que va de 2025, lo que han publicado. Pero claro, sé de buena tinta porque gracias a los análisis del Consejo de Ministros hemos visto que hay partidas mucho más grandes que han ido ya directamente a ACNUR y no sé si van a pasar por la BDNS o no. De todas formas, haremos una contabilidad general a día, vamos a decirlo así, a 27 de diciembre. Vamos a ver cuánto dinero nos va a costar esa tentativa, porque espero que se quede en tentativa, de que Sánchez ocupe el ACNUR con K. Estamos locos. Bueno, yo le propongo a Sánchez que si llega de alto comisionado a Ginebra, se lleve de vicepresidente a Mazón, al presidente de la Comunidad Valenciana, así nos lo quita de en medio, que ha dado 11 millones a ACNUR de dinero valenciano. ¡Qué banda, Pablo! ¡Qué banda! A seguir investigando. Un abrazo fuerte. Cuídate. Esto no se acaba, Albert. Jamás tengo aquí para 3 vidas, así que estaré encantado, como siempre, de contártelo en estas lides, así que muchísimas gracias, como siempre, por tu incondicional apoyo. Vamos a dejarlo. Ya lo sabes. Pablo Cambronero, policía, exdiputado, el azote del dinero malversado. ¡Qué bueno! Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Amigos, déjenme presentarles a mentes preclaras que nos van a ayudar a entender lo que sucede. Por cierto, Rafael nos dijo esto de nuestro colaborador de hoy. Todo lo que desde el principio ha hablado Carlos lleva toda, Marco lleva toda la razón. Estoy con él en todo, cada punto y coma de lo que acaba de decir. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hallado. Encantado de estar otra vez contigo y con vosotros. Bueno, tengo a mucha gente aplaudiendo sus palabras de la última intervención, en la que además su cabreo aumentó un poquito el tono. A medida que Sánchez aprieta y da una vuelta de tuerca, usted se enfada un poco más, ¿eh? Hay que vigilar la tensión, vigile la salud, hágame caso.
Hombre, claro, tenemos edad para aguantar según qué. Albert, dime. efectivamente, a veces me cabreo en exceso y ya pedí disculpas 1000 veces, pero me temo que soy así y la audiencia tendrá que comprender que soy como soy, uno no puede cambiar. Cuando yo me cabreo no es por cualquier cosa. Hoy ha salido un dato, y el dato es que en el primer semestre del año España ha perdido el 60% de la inversión extranjera en nuestro país. ¿Esto qué significa? Esto no es una casualidad. Esto es el resultado de un gobierno vergonzante que ha perdido todo tipo de crédito internacional. Pero esa pérdida de inversión en España no perjudica a Sánchez. A Sánchez le chupa un pie que venga o no venga inversión. Perjudica a los trabajadores españoles, perjudica a la economía española, perjudica nuestro crecimiento. Y eso de verdad es cabreante. Quiero decir que las cosas que hace Sánchez no son baladíes, que el gobierno de España ha tirado la marca España por los suelos y que cada vez menos gente dentro y fuera de España cree en nuestro país. Eso es un daño irreparable, porque construir marca España llevó muchos años. Destruirla, de momento, lleva 7 años, que son los que lleva Sánchez en la presidencia del gobierno. Es muy grave, Albert, muy grave. Y a un ritmo de destrucción brutal. Acabamos de explicar cómo se gasta el gobierno casi 9 millones para apoyar con dinero público a esas bandas, a esas hordas pro-palestinas que destrozan la vuelta ciclista y muchos actos. Todo lo pagamos nosotros. O los millones que nos acaba de contar Cambronero para llegar a la presidencia de ACNUR. Cada paso que da lo paga usted. Querido Paco Álvarez, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues aquí de muy buen humor, como todos los que nos escuchan y como todos vosotros, amigos. Bueno, aquí disfrutando del espectáculo. Estamos en la trinchera. Escucha lo que dice Alejandro sobre tu espacio de historia. ¿Qué importancia tiene la historia hispana en la época romana? Una historia muy bonita la que habéis contado, la que ha contado Paco sobre Julio Cornelio Balbo. También hay una historia muy bonita de uno de los gladiadores más importantes en la zona de León, en Cebrones del Río, antiguamente llamado Bedunia. Y no recuerdo ahora cómo se llamaba el gladiador, creo que Borea. Así que nada, del siglo I. Un abrazo, gracias. Gracias. Qué majo, ¿eh? Has de buscar la historia de este gladiador español. Aquí hemos tenido gente maravillosa. Sánchez no nos representa, por favor. No, absolutamente no. Yo me río, perdonad que me ría, pero es que claro, como llevan unos días diciendo que le van a dar el Nobel de la Paz y cada vez que lo veo me entra la risa, que hay gente que lo cree. Es increíble, en fin. Bueno, que dice, Paco, que ha sido el primero en reconocer a Palestina. Es que es increíble, pero lo terrible no es que lo diga, lo terrible es que lo repiten sus atláteres, sus sus vasos comunicantes, sus ranas, llámalo X, cuando todo el mundo sabe, y además es tan fácil como mirarlo, que España es el país número 142 de los 193 que hay en el mundo en reconocer a Palestina y el 8º dentro de la Unión Europea en reconocer a Palestina, cosa que sinceramente creo que no deberían de haber hecho. Pero en cualquier caso no puedes presumir de ser el primero cuando eres el 142. Pero claro, pero él vive en una burbuja aparte, él vive en otro mundo. Sí. Vamos, y todo el mundo lo repite, este hombre no pasa no nada. lo echamos ni con agua caliente, ni va a convocar elecciones, ni siquiera si Junts se marcha. Decía el otro día un periódico digital que va a ser Podemos quien le va a abandonar, aunque le abandone Podemos. ¿Tú lo ves convocando anticipadas, Carlos Marco? Yo no lo veo. Ya sabes que no. Claro. Olvidaros de esa cuestión. Él puede aguantar 2 años más con o sin el apoyo de Junts, o si le falla Podemos, a él le da igual. Porque además lo dijo, yo puedo gobernar sin el legislativo, y va a aguantar estos 2 años. Porque dejar la presidencia de gobierno ahora, para él, supondría elevar a la enésima potencia los múltiples problemas que tiene. Pero claro,
hacíais referencia ahora a esta imbecilidad de que alguien esté sugiriendo que le den el Nobel de la Paz a Sánchez. Yo creo que el Partido Socialista empieza a estar trufado de analfabetismo de un lado a otro. Mira, el único premio Nobel de la Paz que estuvo de acuerdo prácticamente todo el mundo fue el que en su día, con la cuestión de Sudáfrica, se le dio a Mandela, compartido con Leclerc en Sudáfrica, por la pacificación, bien. Y después hubo otro premio Nobel muy significativo, que fue a Arafat y a Rabin, para solucionar el problema palestino. De esto hace muchísimos años. No se solucionó nada. Pero plantear que Sánchez tenga el Nobel de la Paz es como nombrar a Colos y a Álvaro embajadores del feminismo mundial. Es decir, es una cosa tan surrealista que es que a mí me ofende. Yo comprendo que a otros les haga gracia. A mí me ofende. Porque es tomar por idiotas a todos los españoles. Pero vamos a ver. Y además pone como ejemplo a Obama, un síntoma más de ignorancia profunda. A Obama se le regaló el Nobel de la Paz 2 días después de conseguir la presidencia de Estados Unidos. Pero es que a las 48 horas de haber sido nombrado Nobel de la Paz, bombardeó Afganistán persiguiendo a Al-Qaeda y matando a familias enteras persiguiendo el terrorismo de Al-Qaeda. ¿Pero de qué están hablando esta pandilla de analfabetos que le están haciendo tanto daño a España? Y no solo a España, a todos los españoles. Es que esa es la cuestión, no es una cuestión baladí. No nos podemos reír de algo que nos está destrozando, que está rompiendo España, que la está partiendo, dividiendo, regalando, avergonzando. Esta es la España que tenemos hoy y es insoportable continuar con esta España. Insoportable. A ver, tú eres historiador, Paco. Hitler, Mussolini y Stalin fueron candidatos al Nobel de la Paz, ¿verdad? Sí, pero candidatos de verdad. O sea, quiero decir, aquí todo esto ha empezado como un chascarrillo del canario, de nuestro querido ministro canario, y luego algún otro gracioso lo ha subido, no sé, a change.org o algo así, y entonces ya a partir de ahí esta comunidad de comunicantes de opinión sincronizada, pues lo han sacado como, oye, fijaros, que es que a Sánchez se le quiere en el mundo, aunque aquí no lo queráis. Igual que, ¿no os acordáis? Hace años decían que le iban a elegir secretario general de la OTAN. Quiero decir, ¿sí? No sé, o sea, es como, es parte de la propaganda sanchista para que veamos que nosotros somos y estamos equivocados, que Carlos, nosotros y todo el mundo, porque vamos, salvo efectivamente los que cobran de Sánchez o los que forman parte de la secta y se creen todo lo que dice su gurú, ¿cómo va este hombre a ser? Es que no es ni candidato, ni precandidato, ni leches en vinagre. Es como, es lo que ha dicho Carlos, es como si Koldo y Ábalos los nombraran, no sé, presidentes honorarios del feminismo o de la abolición de la prostitución o no sé, como si Mortadelo y Filemón fueran nombrados jefes de la CIA. Es lo mismo. Es tremendo porque nos toman por tontos y yo hace mucho tiempo que me doy cuenta, por ejemplo ahora con las pulseras telemáticas. Miren, ayer estuvo por aquí Elena Ramallo, a la que le ha propuesto tanto Irene Montero como Ana Redondo, las dos, ser asesora, y a las dos les dijo que no varias veces porque el Ministerio de Igualdad lo veía gobernado por gente incapaz. Bueno, pues cuando cometen un error, en lugar de dimitir, dicen, no, pero si no ha muerto ninguna mujer. Y sí ha muerto, hay una mujer en Mallorca que murió porque no funcionó la pulsera. Habrá que demostrar si fue por este o otro error, pero claro que ha ocurrido. Hay mujeres que se han pasado el verano entero y estuvieron meses sin salir de casa porque como el aparato no tira bien, pues no saben si el presunto agresor está en la puerta esperándoles, ¿no? Y no va a dimitir nadie una vez más. Carlos, ¿qué hace falta en este país para que dimita alguien? Porque desde Maxim Huerta hace 6 años y medio que no dimite nadie y el pobre Maxim era el único que no debía dimitir por una tontería con Hacienda que estaba en juicio. Bueno, aquí el problema es que se demuestra, si es que no se había demostrado ya,
que la impostura es una forma de gobernar en España. La ministra miente abiertamente, pero miente mirándonos a los ojos, que hay que tener cuajo para hacer esto. Es decir, la han desmentido todos, jueces, Consejo General del Poder Judicial, víctimas, fiscales, todos la desmienten, pero ella mantiene el relato, porque ella ve a su jefe, a Pedro Sánchez, que mantiene un relato contra la realidad. Es decir, ofende a la inteligencia de todos los españoles todos los días, pero ahí está. Y esta señora, que la trajo de Valladolid, creo recordar, Óscar Puente, fíjate tú, sí. El que la fue a recomendar, esta señora dice, si Sánchez aguanta con su mujer, con su hermano, con su cuñado, con Zapatero, con Maduro, voy a dimitir yo por unas pulseras que no es que hayan desprotegido a las mujeres que tienen víctimas, o sea, que son víctimas de maltrato. No, es que las puso en peligro, que es peor que desprotegerlas. Porque cuando tú le ofreces una seguridad a una víctima de este tipo y la seguridad es falsa, le estás haciendo vivir en riesgo permanente. Y esto es lo que ha sucedido. Y aun a fecha de hoy, ni Irene Montero, qué poca vergüenza la de Podemos, nunca pensé que la tuviera, pero que Podemos salga ahora defendiendo a la ministra. ¿Por qué? Porque Irene Montero fue la que adjudicó en su día esta chapuza, que por cierto, adjudicó en 35 millones un concurso cuya valoración objetiva por parte de la administración era de 45 millones. Se ahorran 10 millones en la adjudicación. Pero si haces los números y por los 4.500 aparatos que dicen que están en la calle, sale a 7.500 euros por aparato. Estamos locos. Un iPhone 16 de última generación cuesta 1.300 euros y hace de todo. ¿Qué ha pasado aquí? No vamos a profundizar en esa cuestión. Y lo que es peor, las mujeres, por supuesto, tienen un problema. Las mujeres no pueden confiar su seguridad a un sistema que falla permanentemente. Pero ¿y el resto de presos que entran en tercer grado y también son vigilados por pulseras telemáticas? ¿Fallan también? No tenemos bajo control esa cuestión. No podemos conocer la verdad. Tenemos que comprar el relato de una ministra irresponsable e insolvente intelectual que intenta convencernos de que nada ha fallado cuando hay víctimas que le están diciendo, señora, no puedo salir de mi casa porque tengo pánico, porque el otro día me crucé a 17 metros, esto es literal, de mi maltratador y no me avisó la pulsera, no me avisó el sistema. Cuando los que operan en Cometa dicen, oiga, es que a veces no salen 4.000 llamadas en la pantalla, no podemos atenderlas. Cuando el gobierno dedica solo a 1.500 policías a defender y a proteger a las mujeres y a alguno de ellos les toca proteger a 150 mujeres. ¿Cómo va a proteger un solo policía a 150 mujeres que es verdad que están en peligros porque hay degenerados mentales que pretenden matarlas, quemarlas, acuchillarlas? ¿Cómo va a proteger? Pero qué mierda de gobierno que se dice feminista tiene en sus filas a los puteros números 1 de España. Aprueba la ley del solo sí es sí para soltar a violadores y ahora les da unas pulseras fake a las mujeres para engañarlas y generarles una falsa seguridad que les puede costar la vida. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Hasta dónde tenemos que aguantar? Ya está bien, hombre, ya está bien. Tú fuiste escolta en una época de tu vida, Paco, en un gobierno con 1.000 asesores, casi 1.000 asesores. ¿Cómo puede ser, primero, que lo hagan tan mal y después que un policía tenga que tener en su teléfono a 100 mujeres o 50 o 40, siguen siendo muchas, maltratadas por si le llaman y no dan abasto? Es imposible atender bien en esos casos. ¿Cómo es posible esa diferente manera de entender el servicio público? La clave la ha dado Carlos. Esto es el postureo. O sea, quiero decir, aquí hace mucho tiempo que este gobierno no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es decir que hace. Lo que pasa es que a veces se les ve el cartón, en este caso se le ha visto el cartón, pero vamos, Carlos ha dado en la clave perfecta, clara. O sea, no, vamos a darles unas pulseras y con esto ya vais a estar protegidas. Es mentira, da igual, hemos dicho que lo hemos hecho. Esta señora, ¿cómo puede efectivamente mentir a la cara, contradecir todo lo que se ha dicho, como su jefe y todo eso? Me acuerdo de un amigo, Juan Ortiz, ha sacado un libro sobre propaganda nazi y ahí dice que los nazis decían que mentir todo el rato lo que hacían no era que la gente creyera las mentiras, sino que al final no creía nada.
Entonces, claro, o sea, quiero decir, cuando esta señora dice que es un bulo y los amigos de la opinión sincronizada dicen es mentira, las mujeres han estado protegidas, o dice eso, ninguna ha sido asesinada. Hombre, primero lo que tú has dicho, no sabemos si alguien ha sido asesinado o no, pero es que aunque no lo hubiera sido, es que estás protegiendo a víctimas de maltrato. Es que si no las matan no pasa nada, ¿o cómo es esto? O sea, quiero decir, es una burrada. Pero claro, ellos dicen eso y el resto del mundo dice otra cosa, que es la contraria. Y siempre hay gente en medio que no sabe qué creer, gente de buena fe que no sabe qué creer, cuando efectivamente lo que hay que creer es a las víctimas, como además siempre han dicho ellos. Hermana, yo sí te creo, salvo que contradigas al gobierno. En ese caso ya no te creo un carajo. En fin, o sea, vivimos en la impostura. Has dicho algo tremendo, pero es cierto, Paco. Y dices que los nazis lo hacían, ¿no? Goebbels. Sí, cuando Goebbels. Mientes mucho, la opinión pública ya no cree nada. A mí esto me pasa constantemente. Estos programas que hacemos, vamos, el 99% de lo que decimos aquí es demostrable, y siempre hay un 1, un 2% que es información que me llega y no puedo demostrar, pero le doy veracidad. Bien, pues hay gente que los ve y no cree nada de lo que contamos, que cree que todo es falso, que las historias de la familia de Sánchez, el dinero en Venezuela, el papel de Zapatero, creen que todo esto es invención periodística, y esto viene por lo que tú dices, ¿no? Han mentido tanto que creen que todo es mentira. Sí, pero eso lo que produce es un clic. Es decir, aquí el riesgo, Carlos, es que desconecten de la actualidad, que dejen hacer y que digan yo voy a mi vida, y que los políticos, que todos mienten, que es verdad, se espabilen con la suya. Es decir, vender el Estado a una amnesia colectiva. ¿Estamos cerca de eso? Estamos, sin ninguna duda. Estamos en eso. No estamos cerca. Estamos con los dos pies en el epicentro de ese problema. Pero además es un problema agravado porque la realidad que viven los políticos, el gobierno, el parlamento, es una realidad tan alejada de la realidad de los ciudadanos, del comentario del café en la barra del bar, de la gente que se encuentra todos los días y que incluso pensando distinto y aún sometidos a una polarización brutal que viene de arriba abajo, no de abajo arriba, porque las revoluciones, los movimientos sociales de gran trascendencia suelen venir de abajo arriba. La base social, la base de la pirámide, se enfada, va creciendo el enfado, hay movilizaciones en la calle y se tambalean los gobiernos. Aquí es al revés. Aquí un gobierno hace tambalearse a la base social, porque los jóvenes no tienen oportunidad de tener una vivienda, porque los jóvenes tienen trabajos de miseria, porque los salarios no dan para pagar una hipoteca, porque en la calle hay inseguridad, porque estamos recibiendo inmigración ilegal que no saben cómo repartir y que va generando y repartiendo la inseguridad por toda España sin un plan de integración de ningún tipo, sin una protección de nuestras fronteras que nos diga quién entra y quién no entra en nuestro país. Y cuando dicen es que hacen falta inmigrantes para trabajar, dígame cuántos trabajos, legalicen a los que vengan a trabajar, que se incorporen, que coticen y que vivan. Pero ¿por qué cuando las ministras españolas van a un país árabe se ponen el pañuelo en la cabeza como una cesión a la cultura árabe? Y cuando los árabes vienen aquí pretenden cambiar nuestra cultura, es decir, allí nosotros nos ponemos el pañuelo y ellos aquí casi nos obligan a suspender el cerdo como alimento en los colegios públicos. Esto es de locos. Es que le estamos dando la vuelta al mundo de tal manera que de verdad esto un día tendrá que explotar. Y tendrá que explotar de abajo arriba, y esas explosiones son más peligrosas. Sánchez es un irresponsable moral, un irresponsable político, un insolvente intelectual que nos está llevando a la confrontación. Tenemos un problema en Palestina, prohibimos fumar en las terrazas. Tenemos, no vamos a Eurovisión. Netanyahu está acojonado con el tema de Eurovisión y España, y aún encima proponen darle el Nobel de la Paz. Pero es que nos hemos vuelto idiotas todos. Os lo pido, por favor, decirme si estoy equivocado, porque entonces el que tiene que internarse en un centro soy yo. Quiero que veáis y escuchéis a un ganadero que está con el ganado y dice una verdad como un templo. Escuchen, por favor.
Muy buenas, pues aquí estamos de domingo, ya para casi irnos. Aquí cuando yo vendo mis borregos tienen que ir con sus papeles, su numeración y con su guía, identificados para donde quiera que se muevan. Y ahora resulta de que por ahí entran pateras con moros, con negros y de todas maneras, y no soy racista, ¿eh? Y entran sin papeles y entran sin nada, como Pedro por su casa. Y yo mis borregos tienen que ir identificados, y el otro que vende un caballo lo mismo, y el otro que vende otra cosa lo mismo. Yo quiero saber si esto es una dictadura o una democracia. Porque vaya, esto es increíble. No puedes tener 6 gallinas porque está prohibido más. No puedes tener unos guarros para tu casa. No puedes sacar un palmito porque está prohibido. No puedes coger más de 1 kilo de setas porque está prohibido. No puedes arar las tierras antes de septiembre porque está prohibido. Y no puedes mover las ovejas porque está prohibido. En fin, ustedes me diréis si esto es una dictadura o qué es esto. Qué gran verdad, ¿eh? Qué gran verdad. Nos controlan todo, hasta las gallinas, pero luego llegan pateras y señores, ahí ya es otro mundo. Miren, de la inmigración hemos de hablar. Tengo infinidad de mensajes y estos días se está debatiendo darle la concesión, competencias completas a Cataluña, que es como decir entregar la frontera, ¿eh? Es muy importante. Escuchen a Candelaria desde Alemania, que nos explica qué ocurre ahí, a Pedro, a Magda, a Lidia y a Catalina. Pues eso ha pasado también en Alemania, pero no ha sido por esta parte como en España de Marruecos, sino de Turquía. Turquía siempre ha tenido aquí una influencia muy, muy, muy grande, porque los gobiernos desde antes de Merkel dejaban hacerlo. Tengo un hijo discapacitado. Y bueno, un día nos fuimos a comer a Comarruga y bueno, pues hacía tiempo que no comía una paellita de ahí, total, que pedimos una paella y ahí en el restaurante pues había pues 5 o 6 camareros, jóvenes todos, pues no sé, 19, 20 años, 21, por ahí más o menos, ¿no? Y en el restaurante de al lado, según fuimos llegando mi hijo y yo, pues vi allí que había, pues no lo sé, 12 o 15 subsaharianos, todos, lo digo porque eran de un color negro muy, muy fuerte. Cuando estábamos allí comiendo, salieron del restaurante y fueron por el paseo marítimo. Iban todos con unas mochilas, todos iguales, unas mochilas nuevas, se veía, todos bien arreglados. Y yo tengo 5 hijos, he cotizado 44 años, tengo un hijo discapacitado. Voy a cumplir 77 años y mi pensión es de 756 euros. Sería interesante que todas las familias marroquíes que viven en España y reciben ayudas del gobierno tuvieran obligación de recoger en su casa 1 o 2 menas. Depende de las ayudas que cobraran. Yo llevo 43 años de mi vida en España. Entré legalmente, casada con un súbdito español. Tuve que huir por malos tratos. No existía ni lo de abandono de hogar cuando huí. He intentado arreglar mi nacionalidad, no se sabe cuántas veces, por activa y por pasiva. Y me la han negado porque no tengo un contrato de 40 horas semanales. Protegen a los asquerosos narcos, cubanos, venezolanos y a los cubanos que llevamos aquí que nos hemos tenido que ir. Que llevo 43 años aquí en España. Mohamed VI compró en París, muy cerca de la Torre Eiffel, un palacio con más de 1.000 metros cuadrados que le costó 80 millones de euros. En Marruecos tiene 12 palacios que se lo cuidan, los responsables del mantenimiento más el ejército. Los menas que llegan a España seguro que se pueden repatriar al palacio que tiene en París y él, como buen guía espiritual que es, los acogerá, los cuidará, los mantendrá y les dará una educación y no los echará fuera. Seguro, Paco, que lo va a hacer. Seguro. Sí.
De hecho, yo creo que ya ha hecho alguna solicitud en ese sentido al gobierno español, por favor, que le devolvamos a sus menores. A sus menores de 30 años o más, la mayoría. Sí. El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a sus trabajadores que acojan voluntariamente a jóvenes inmigrantes o extutelados. Empiezan los políticos. No, hombre, no, lo hacen a los funcionarios y así señalarán al que no acoja, ¿sabes? Y habrá listas negras, en el fondo es eso. Si se queda con las fronteras Cataluña, además de haberse quedado con una agencia tributaria propia, le queda muy poco ya para la independencia total, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces aquí. Ellos intentaron independizarse a la brava, no lo consiguieron, el famoso referéndum y la declaración de independencia de Puigdemont fue un fake, fue un fiasco, y han decidido establecer otra estrategia. Fíjate que en Cataluña supuestamente gobierna el Partido Socialista, ¿no? Sí, bueno, con el Partido Socialista, con el independentista Illa, que no deja de ser un independentista más, como es el Partido Socialista de Cataluña, es un partido independentista que se mete bajo el abrigo del PSOE por un acuerdo que muchos socialistas históricos no aprobaron nunca ni lo entienden. Pero efectivamente tienen policía propia, agencia tributaria propia, embajadas por todo el mundo propias, lengua propia que quieren imponer ya no en Cataluña, ahora también en todo el resto de España. Y Europa. Que no les falta nada, es que son independientes, es que no me extraña que se sientan independientes, porque en realidad lo que está haciendo, lo que ha hecho estos últimos 7 años Sánchez, ha tirado por los suelos el enorme esfuerzo político por mantener la unidad de España, que es donde compartimos todos los españoles. Y lo están haciendo los independentistas catalanes con mala fe, porque ya no les llega con conseguir esos trocitos de independencia, que todos juntos acabarán conformando la independencia de Cataluña. Es que lo quieren hacer con dolo contra las otras comunidades. Ahora todas las comunidades vais a pagar mi deuda. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y Sánchez bendice esa cuestión y reparte la deuda de los catalanes entre todos los españoles. Pero abramos los ojos, por favor, que la gente se dé cuenta. Cuando cayó el muro de Berlín, nadie salió corriendo para el lado comunista de la historia. Sabemos muchos cayucos de Cuba que llegan a Miami, pero no existe un solo antecedente de un cayuco que salga de Miami para Cuba. Abran los ojos. No podemos dejar que el comunismo se instale, porque el comunismo es como una termita cuando se mete en la madera. Consume el sistema, rompe la estructura democrática y llega un momento que la democracia murió sin darnos cuenta. ¡No! ¡Abran los ojos! Hay que reaccionar ya. Ya vamos tarde. Al acabar el programa, Paco, estará Sandra Flores de Epoch Times, de la revista, y nos hablará de genocidios. No solo lo que dice Sánchez, que no es verdad. Los mayores genocidios de la historia los han provocado líderes comunistas, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre, hombre, si dejamos a un lado Bolívar o la antigüedad, sí, a partir de ahí ha sido el comunismo y los nacionalsocialistas, insisto, socialistas, que es una cosa que se nos olvida y que siempre decimos, ¿no? Nacionalsocialista. Que siempre hay que recordar que su partido era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. O sea, se parecen las siglas mucho a otro. Evidentemente, sí. Solo las siglas, ¿no? Pero bueno, sí, es así, tal cual. Y es que, quiero decir, el nacionalismo siempre ha sido malo. Es una cosa decimonónica que se nos ha quedado aquí metida en Cataluña y en el País Vasco. Es una cuestión de que ellos se consideran superiores. Por eso los demás les pagamos la deuda y encima tenemos una ministra que dice que eso es bueno, ¿sabes? Repartamos la deuda de Cataluña en todos. Ellos por eso dicen que en Murcia las empresas tienen que atender en catalán, porque ellos son una raza superior. No hay nada más que ver todo lo que han dicho todo el tiempo. A pesar de que Lenin, por ejemplo, dijo que no hay que pintar de rojo al nacionalismo y que el socialismo se supone que es internacionalista. Era, acordaros eso de obreros del mundo unidos, ¿no? Ahora es obreros de Cataluña unidos, porque como somos ricos no vamos a compartir con los obreros de Murcia lo nuestro. Eso es lo que tenemos ahora, apoyado eso por un partido que se llama socialista, pero que en el fondo es nacional socialista.
sin ningún género de dudas, en Cataluña. Cuando has dicho lo de los catalanes... Dime, Carlos. Perdona, a raíz de lo que estaba diciendo Paco, de esas cosas que han dicho comunistas ilustres, ¿verdad? Lo que dijo Stalin, que eso sí es importante a fecha de hoy. No es importante quién vota, el importante es el que cuenta los votos. El que cuenta los votos. Stalin. Sí, señor. Sí, y esa es la forma de destruir la democracia. Eso es lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Es que tampoco lo quieren ver. Es que no quieren ver nunca la verdad. No la quieren ver. No la queremos ver. Cuando uno ve esta realidad, hay que reaccionar. Hay que reaccionar. No podemos dejarnos llevar. La inercia nos lleva por los derroteros de Sánchez. Ahora mismo parece que España tenga tropas destinadas en Palestina. Es que parece que somos el epicentro de esa guerra. Es que este atontado se ha limitado a aplaudir cuando rompen la Vuelta Ciclista a España y suspendiendo la presencia en Eurovisión. ¿Pero qué ha hecho? ¿Quién es el interlocutor que habla con Netanyahu, que es quien tiene en algún momento que parar esta cuestión? No existe, porque no hay hombres de Estado, porque los políticos que tenemos en España y en Europa son de un perfil tan bajo que nos hacen recordar a los Churchill, en fin, a una serie de políticos que hubo en otro tiempo y que hoy no existe. Hoy gobierna la mediocridad y de la mediocridad solo caben esperar frustraciones y fracasos y en ese camino estamos. Paco Álvarez, estás el sábado a las 6 de la tarde en Alicante, dime dónde. En la Casa Mediterráneo, ahí estaré a las 6 con todos vosotros hablando de Roma Underground y casi que me tengo que ir yendo para allá en breve. Pues venga, te libero, un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo a todos. Hasta Gracias, luego, amigo. Tengo mensajes, hay uno de Magdalena muy curioso porque envió a su hijo a estudiar a Cataluña, escuchen. No es que yo tuviera un niño divino y un niño, pero yo tenía un niño bien, pero lo mandé a Solsona a estudiar electricidad y me volvió de Solsona anarquista total. A ver, Solsona no provoca anarquistas, aquí ha de haber algo en la base, pero ahí lo dejo, que cada uno piense lo que sea. Luego hablábamos, lo decía Carlos Marcos, de lo que pasó en la Vuelta, no es cualquier cosa y aún tiene ecos en los teléfonos del programa, sobre todo el papel de la UIP y la policía. María José y Beatriz tienen opinión. Pues yo tengo varios amigos que están tanto en la UCI, que es la Unidad Central de Intervención, como en la UIP, en Madrid. La orden que tenían era salir sin material, solo llevaban la porra y el casco, y dejar pasar. Aparte que los manifestantes pusieron a los mayores delante con las banderas de Palestina y cuando vieron que podían con la policía apartaron a la gente mayor y fue cuando empezó los actos violentos. Yo respeto mucho a los cuerpos del Estado, pero como su nombre indica, cuerpos del Estado, quiere decir que según quien esté gobernando, ellos van a recibir órdenes y van a ser fieles a las órdenes que reciban. Entonces ahora mismo están los malos gobernando y los cuerpos de seguridad pues van a hacer cosas malas. Aquí hemos contado con nombres y apellidos cómo cada policía que ha hecho un favor a las corruptelas del gobierno ha sido ascendido y cómo los que se han enfrentado a él han caído en picado. Por ejemplo, y empezando por todos los altos cargos y comisarios que estaban la noche del Delcy Gate en el aeropuerto de Barajas. Todos han acabado en lugares privilegiados, doblando o triplicando el sueldo que cobraban. Esto es muy de la mafia también, de organización criminal. Es como la omertá, ¿verdad, Carlos? El cuidado, estás conmigo o estás contra mí. Es así. Bueno, es una forma de limpiar, de rodearse de leales ciegos que han mejorado su posición profesional y económica a la sombra de decisiones arbitrarias del gobierno de Sánchez. Ahí han creado una guardia pretoriana. No interesan los críticos, no interesa gente que nos diga la verdad, interesa solo personas que reproduzcan nuestro discurso. Y aquel que se separe de nuestro discurso es declarado nuestro enemigo y hay que degradarlo. Claro que sí, salvando las distancias.
tú empezabas hablando ahora de la gravedad del tema de la Vuelta Ciclista. Pues salvando las distancias, es también una seguridad fake como la que se les ofrece a las mujeres víctimas de maltrato. Porque a los ciclistas se les garantizó que habría un despliegue policial que garantizaría su integridad para poder finalizar la Vuelta Ciclista a España. Era mentira, era una falta de seguridad, porque se envió a los policías a los que se les dio órdenes de no actuar. Y por eso hubo ciclistas que se cayeron, y por eso no se pudo acabar la Vuelta. Y por eso en la España de pandereta en la que vivimos hubo que entregarles los trofeos sobre unas cajas de cerveza puestas en el suelo, en el aparcamiento de un hotel, en secreto, como si los que se tuvieran que esconder fueran los deportistas. Pero qué cosa tan absurda, Albert. ¿A dónde vamos a llegar? Y también quiero matizar una cosa. Yo a veces hablo de Cataluña y cometo el exceso de hablar de los catalanes. Es mentira. Hay una gran parte de catalanes buenos. Tú recordarás en aquella manifestación multitudinaria que estuvimos en Barcelona hace 4 o 5 años, no recuerdo, cómo se volcaba la gente con nosotros, los camareros, guardias, gente de la calle. No nos dejéis solos, gracias por venir. Hay una Cataluña sana, pero Cataluña yo lo comparo siempre con un vaso de leche, que tiene una leche extraordinaria y una capa de nata podrida. Esa capa de nata es donde están los políticos, donde está el independentismo sectario, donde están los que buscan la confrontación. Pero debajo de esa nata, si Cataluña pudiera sacarse esa nata de encima, volvería a ser la región próspera, creciente, faro del progreso de toda España, envidia de muchos países europeos que veían a los emprendedores catalanes como gente que creaba riqueza, que generaba valor. Los hemos dejado aislados y ahora Cataluña solo parece ser una piedra en el zapato de la democracia española, un problema para el resto de España. No es Cataluña, son unos políticos irresponsables a los que Cataluña, me da la impresión, les da exactamente igual. Ya los independentistas intentaron entregarse a Putin, a Rusia, para ponerse a sus órdenes, aceptando ayuda militar en aquella supuesta independencia que ellos vendían y que duró 35 segundos. Esta es la cuestión. Por lo tanto, cuando yo hablo de Cataluña, quiero que entiendan de quién hablo, no de todos los catalanes. Mi respeto más a esa Cataluña española, sana y pujante, que deseo que vuelva. Estoy seguro que te entienden perfectamente y además para eso estoy yo como catalán. Yo soy muy catalán y por lo tanto muy español, que es como son la mayoría de catalanes, no tengas duda. Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Pues un saludo para ti también desde la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo esos mensajes de nuestros confidenciales. Es el caso de Psicólogo. Dice que ojalá a Trump le llegue esta información y ponga a Sánchez y a sus acólitos del Parlamento español en la misma categoría de Maduro y se los lleve a los tribunales norteamericanos o los desaparezca o les separe el espíritu de sus cuerpos. Óscar Martínez dice que la dependencia, o más bien la independencia del Poder Judicial está conforme a la calidad moral de los principios y valores éticos y también morales de los jueces, de los tribunales que realmente nos representan. Bárbara dice que es exacto lo que dice referente al tema de Cuba que comentaste. Es la principal en todo lo que es referente al tráfico. Por eso el fusilamiento del caso Ochoa, para lavar la imagen en este caso de Fidel y de la dictadura. Margarita dice que en Cuba en las horas de apagones y no hay agua, nada de nada. Espero que cuando caiga el narcoestado, se refiere de Maduro, también caiga la dictadura cubana después de esos 66 años que llevamos. También Eoagle dice que, felicita a Abraham, dice que no hay derecho a que los corredores de la Vuelta se quedaran sin recibir sus trofeos en el podium oficial a la vista de todos los que le siguieron y fueran a verlos y a celebrarlo también con ellos. No hay ninguna causa que justifique esto, ninguna causa. Y el peligro en el que pusieron a lo largo de toda la carrera a todos los ciclistas. Francisco también nos comenta que da miedo escuchar cada día lo que está pasando en España, pero que hay que decirlo. Gracias al Albert, gracias al programa, gracias al podcast y a los colaboradores constantes nos hace saber aquellas cosas que realmente no sabemos ni escuchamos en ningún otro sitio. Sigue así. Y aquí lo dejamos, Albert. Siempre decimos lo mismo, pero es
muy interesante, que todas aquellas personas que queréis estar informadas, pues podéis entrar en nuestras redes, tanto en Twitter, en Facebook, evidentemente en todos los podcasts, en todos los canales que tenemos, y también evidentemente en nuestro diario digital, que funciona muy bien y que tenemos toda la información colgada diariamente. Estamos sumamente actualizados. Os esperamos. Gracias, Albert. CastellónConfidencial.com, ahí está el diario digital. Y querido Carlos, no hay día que no piense en cómo y cuándo entregamos las 51.000 firmas de la moción de censura ciudadana que recogimos aquí durante meses. Ya tengo fecha. Hombre, qué alegría me das, Albert. Apunten, por favor, porque tú te vas conmigo a Estrasburgo y las entregamos ahí al Defensor del Pueblo Europeo. 17 de noviembre, lunes. Apunta a la agenda y vacía lo que tengas. Carlos, que te quiero conmigo. 17 de noviembre. Estaremos en Estrasburgo entregando las firmas recogidas en el programa. Y no solo eso, ya que vamos allí, y hemos invitado que haya prensa para ver el momento de la entrega, te propongo que hagamos un programa ahí con eurodiputados honrados y podamos grabar un programa desde Estrasburgo. ¿Te parece? ¿Te apuntas? Hombre, por Dios, estoy obligado. Esas 51.000 firmas son para ti y para mí una carga de responsabilidad. Pues señores, a todos los que decían qué pasa con las firmas, ya tenemos fecha, 17 de noviembre en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Ahí nos vemos y antes por este programa, querido. Un abrazo, cuídate. Una cosa, Albert, aunque con un día de retraso, no puedo dejar de mandarle un beso enorme a la gran periodista Susana Gats por su cumpleaños, que fue ayer, pero la quiero felicitar porque el trabajo que hace Susana es importantísimo y con el cariño con el que nos trata a todos los colaboradores es de agradecer. Un beso muy grande para Susana y un abrazo para ti. Te lo agradezco, gracias, se lo transmito. Amigos, gracias Carlos Marcos. No se vayan muy lejos. Lo dicho, hay que analizar genocidios en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Saben que Sánchez sigue con esa campaña pro-palestina, antisemita, y utiliza todos los argumentos que están a su alcance, declaraciones en la ONU, acuerdos económicos, ha prohibido, como saben, al Ministerio de Defensa que compre armas a Israel. Otra cosa es qué pasa con los contratos vigentes, ¿no? Si se rompe el contrato, nos tocará pagar una sanción o una multa y además quedarnos sin tecnología y armas israelíes que son las mejores del mundo a día de hoy. Todo eso es un teatro, lo sabemos, y dice que lo hace por el genocidio que comete Israel sobre el pueblo palestino. Y ha aprobado, por ejemplo, la compra de armas de guerra a China. Concretamente, ha comprado una flota de coches
chinos para el ejército, más de 4.000 vehículos pick-up de la marca china Chang'an. Incluso pretende comprar también tecnología punta y militar a China. El viaje de los reyes a Pekín, que es inminente, en un par de meses, servirá para cerrar esos acuerdos. ¿Es que China no es un país genocida? ¿Es que, a diferencia de Israel, China tiene las manos limpias en el presente y en el pasado de su historia? Quien mejor conoce eso es la directora de The Epoch Times España, Sandra Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, Albert. Encantada de estar de nuevo aquí contigo y con todos los confidenciales. Un saludo. Un placer. ¿China es un país que ha cometido genocidio? Yo creo que la mayoría de los informes internacionales y de los estudios demuestran que no es que China haya cometido un genocidio, es que China es el país que tiene el pasado más sangriento de toda la historia de la humanidad. Es decir, no hay ningún régimen que haya matado a tantas personas, y lo más preocupante, que continúa asesinando personas a día de hoy, y mientras hablamos no se ha detenido. ¿Estás hablando de Mao Zedong? Hombre, por supuesto, Mao, nada más es tomar el control del Partido Comunista Chino y de China en 1949, lo primero que hizo fue, curiosamente, algo que también se le reprocha a Israel y que se le reprocha mucho también a Rusia. No digo que esté bien, pero vamos, lo primero que hizo Mao Zedong fue invadir el Tíbet, invadir Turquestán Oriental y convertirlos en provincias chinas y realizar limpiezas étnicas correspondientes en ambos lugares, repoblando con población Han a aquellos que asesinaba directamente, que eran los tibetanos y los uigures, que todo el mundo ha oído hablar de la minoría musulmana uigur. Esos fueron 2 invasiones en toda regla, con matanzas. Sí. Entonces, hablamos de ese tipo de régimen y que está rondando Taiwán. No perdamos de vista lo que está sucediendo en el mar del sur de China, donde hay invasiones aéreas del espacio aéreo taiwanés prácticamente a diario. Y no solamente del taiwanés, sino de todos los vecinos de la región, manteniendo una tensión militar impresionante en el mar del sur de China. Y luego, por supuesto, en lo que se refiere a muertes, ojo, en tiempo de paz, porque lo que estamos viendo en Israel es una guerra. Y en una guerra, obviamente, sabemos lo que ocurre. Hay muchas muertes, no solamente los ejércitos, también hay muertes civiles. Pero es que de todas las muertes que tiene en su haber el Partido Comunista Chino, fueron en tiempos de paz contra su propia gente. Los datos son los que son, no nos inventamos nada. De los 10 peores dictadores del siglo XX, el que ocupa el primer lugar por número de asesinatos es Mao Zedong. Se calcula, se le atribuyen 78 millones de muertes entre 1943 y 1976, por ejecución, por encarcelamiento o por hambre. Fíjense que en segundo lugar estaría Stalin y la cifra es de 78 millones a 23, que sigue siendo una barbaridad, 23 millones de muertes con sus purgas. Y luego llegaría el nazismo con Hitler y 17 millones. ¿Cómo un país que tiene ese pasado y ese presente es socio para cuestiones militares tecnológicas de España, y ahí dicen que no hay genocidio? Es de una hipocresía abismal, Sandra. China lo que ha hecho muy bien a lo largo de su historia, y sobre todo desde el 2001, cuando consiguió que la incluyeran en la Organización Mundial del Comercio, ha sido infiltrarse en todas las élites occidentales, es decir, utilizar nuestro sistema democrático para infiltrarse a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel financiero, a nivel político, e ir comprando voluntades y estableciendo también relaciones de dependencia, algunas oscuras, otras no tanto, pero todos son relaciones de dependencia.
De manera que cuando llega el momento en que hay que negociar un acuerdo con China, todos los temas de derechos humanos quedan absolutamente fuera de la mesa. A ver, es que vivimos en un mundo en el que China forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por favor, ¿cómo la ONU puede tener a China en esa comisión? Es tremendo. Oye, la tecnología, que ahora estemos comprando material de guerra a China. ¿Con Israel también existía esa relación con el software, esa comunicación? ¿El gobierno de Israel también se quedaba con la información de los aparatos tecnológicos que vendía, igual que China, o no? Que haya trascendido, no. Las empresas, Israel es una democracia y sus empresas privadas son privadas. Luego, evidentemente, corrupción existe en todos los países y en todos los gobiernos, pero una cosa es una corrupción perseguida, puntual, como la hay en todos sitios, y otra cosa muy distinta es un sistema criminal montado desde la cúspide del Partido Comunista Chino, donde todas sus empresas tecnológicas son armas de guerra contra Occidente, con el propósito de dominar, de controlar, de crear esas dependencias para luego tener palancas de las que tirar en momentos determinados. Es que el fundador de Huawei es un militar. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, esa conexión, por ejemplo, está ahí, con lo cual, si tú me preguntas a mí qué justificación puede tener quitar todos esos proveedores de Israel y dárselos a China, es que no solamente moralmente es atroz, absolutamente considerar a China como no genocida, porque implícitamente es lo que se dice, Israel es genocida y China es un ángel bendito, ¿no? Básicamente, sino que además eso pone absolutamente en peligro y en riesgo la posición de España. Y es lo que hablamos, no es solamente la posición de España a nivel prestigio, sino a nivel de seguridad. Es decir, estamos enfrentándonos con nuestros aliados naturales, que es Estados Unidos, quien lidera la OTAN e Israel, y nos estamos haciendo amigos y creando dependencias tremendamente peligrosas con un régimen dictatorial autoritario que es el centro del eje del mal, es decir, de Rusia, de Irán, de Venezuela, donde China está tremendamente infiltrada, pero eso es otro capítulo. Entonces, esa decisión, la mires por donde la mires, lo único que hace es arruinar la reputación de España, que un día fue líder de los derechos humanos cuando todavía tenía la jurisdicción universal, que se juzgó a Pinochet, por ejemplo, por crímenes de guerra. Nos ha bajado completamente de ese podio, nos ha alineado con regímenes autoritarios y criminales que siguen matando a gente mientras estamos hablando. Recordemos esos médicos de trasplantes chinos que vienen a formarse en España para luego seguir asesinando en China. Y encima, para colmo, es que eso no nos trae ningún beneficio en ningún sitio, porque vamos a tener un material que nos espía, que por supuesto no es de la misma calidad que el israelí. El material de China es muy barato, pero no es de calidad, eso lo sabe todo el mundo. Y encima nos aísla geopolíticamente. Lo mires por donde lo mires, un suicidio. ¿Quién gana aquí? Yo no lo sé, pero España no. Nuestro tampoco. Y los derechos pero alguien seguramente con una Z y una P se lleva una comisión millonaria, no te quepa duda. Sandra, lo leeremos en thepoctimes.es, en tu periódico digital. Un beso fuerte, gracias. Sí, muchas gracias, Albert. Permíteme que añada una cosa. Y por favor. Sí, solamente una cosa. Un detalle, es que todos los genocidios que hemos mencionado anteriormente han comenzado y han terminado en algún punto de la historia. En China hay un genocidio que sigue a día de hoy, que solamente se agrava cada día, y que es la persecución a los practicantes de Falun Gong en China, que es una minoría que en 1999, cuando se prohibió la práctica, lo practicaban 100 millones de personas. Esas son estimaciones del propio Partido Comunista Chino, ¿vale? No sabemos los datos de cuántas personas de esos 100 millones han muerto. Se cree que quedan entre 20 y 40 millones de personas desde que empezó la persecución practicando Falun Dafa en China. Pero lo cierto es que esas personas siguen encerradas en un sistema de campos de concentración. Es decir, esos campos de concentración nazi de los que se hacen tantas películas, en China siguen funcionando. Los llaman campos de reeducación para corregir las desviaciones en la educación de las personas. Y ahí hay uigures, hay practicantes de Falun Gong, hay tibetanos que siguen siendo torturados, asesinados y produciendo además
bienes que luego se compran en Occidente. Y de esto nadie habla. Sí. El blanqueamiento a eso es tremendo. Nunca veremos decir una palabra de ello a Sánchez, me temo, a este gobierno actual. Un beso, Sandra. Seguimos vigilando que no nos engañen. Gracias. Gracias a ti, Albert, por la oportunidad. Muchas gracias. Buenos días. Y muchas gracias, Ana, por tu mensaje de apoyo. Albert, hace tiempo que no te escribo, no escribo audios porque no he estado aquí, he estado en Lanzarote. No me he tropezado con Zapatero, pero he estado cerca de donde él vive, en la playa de Famara, cerca de ahí, en Tinajo, pero no quería estar cerca de donde vive Zapatero. Pero te puedo decir que sí he estado oyendo tu programa, no me lo pierdo, todos los días lo oigo, cada vez que puedo, ahora mismo lo he estado escuchando y la verdad que muy bien. Eres muy amable, ve con cuidado, no vayáis donde está Zapatero, es peligroso. Muchas gracias a Benito García, muchísimas gracias por tu donación al programa, y a Eva Ribalta, un beso inmenso, a Eva también. Luego me mandan cosas muy divertidas. Esto, ¿quién me lo ha mandado, Guille? La foto de Sánchez así como vestido de Papá Noel, y dice: la Navidad en España está en peligro. Así, Fabián. Dice: la Navidad en España está en peligro porque, claro, Sánchez la quiere eliminar porque Jesús era judío. ¿Será capaz? No tengan duda, alguien con su locura es capaz de eso. Y luego me han mandado una fotografía de Angelina Jolie, que estuvo en el Festival de San Sebastián, pero lo bonito de la foto no es Angelina Jolie, no. Es la botella de Vichy catalán que hay justo enfrente. ¡Qué maravilla de foto! A ver si Angelina toma Vichy y le cambia un poco sus ideas, que no estaría mal. Por cierto, Roberto nos habla de Angelina Jolie. Acabo de ver en las noticias a Angelina Jolie en la apertura del Festival de Cine de San Sebastián. Estados Unidos, que yo sepa, es el socio preferente de Israel. ¿Dónde estaban las banderas de Palestina? Ni una. No sé si será porque esta señora es abiertamente de izquierdas, dice que no reconoce cómo está su país ahora mismo, o porque el asunto se celebró en San Sebastián. Pues tienes toda la razón, no sé el motivo. Sí habían banderas fuera, pero vamos, ¿qué les voy a contar? El Festival de San Sebastián se doblega al que más paga siempre. Por eso nunca han hecho un acto de reconocimiento de las víctimas de ETA, pero de Palestina han hecho un montón de actos. De hecho, fíjense, la campaña de boicot contra la Vuelta Ciclista, que empezó sobre todo ahí, se realizó la rueda de prensa en el Cine Cursal. O sea, el festival siempre está en el lugar equivocado de la historia, lo siento, pero es así. Y me van a permitir, hay un vídeo para combatir el cáncer infantil que cuanta más gente lo reproduzca, más dinero le da la Fundación Telefónica para la investigación. Y varios de ustedes nos han mandado el vídeo diciendo: hombre, ponlo, porque así más dinero recibirán. Que no sea por nosotros. Ahí lo tiene. En España se diagnostican cerca de 1.000 nuevos cánceres en menores de 14 años cada año. Y es una de las primeras causas de muerte en niños en todo el mundo. Juntos podemos ayudar para que todos puedan cumplir sus sueños. Ayúdanos a cumplir con la misión solo haciendo que nos vean. Con cada visualización conseguiremos fondos de Fundación Telefónica que irán destinados a investigar sobre el cáncer infantil.
Comparte este vídeo con todos tus familiares y amigos. ¿Nos ayudas? Dale a compartir. Que no quede, ahí está el vídeo. Igual que hemos puesto el vídeo, también les digo que la compañía Telefónica, que ahora es del gobierno de España, máximo accionista, tuvo beneficios netos el último año de más de 2.000 millones de euros. Muy bien el vídeo, ¿eh? Pero ¿y si dan un 1% contra eso, el cáncer infantil? Ahí lo dejo. Bueno, me permitirán último mensaje de Abraham Gómez, nuestro tinerfeño internacional. Tenemos nuevo vídeo. ¿Cómo están? Bien, Pedri, estoy aquí esperando ilusionado porque tú dijiste que iba a hacer unas viviendas hace unos lustros ya y estoy sentado aquí a ver si viene un bloque, aunque sea. Cuando venga el bloque le voy a sacar una foto y otra y la voy a poner en Instagram, mi primera casa, pero la verdad es que llevo años aquí sentado, no ha aparecido nadie, pero eso es porque tiene que haber ahí ¿cómo se dice? Un atasco en la autopista, porque es que no es de entender con lo leal que eres tú. No. Y entonces me enteré de que en el ministerio de ustedes hay unos cursos de ocupación que se llaman. Digo, me lo dijo un amigo, dice, sí, vete allí, hay unos cursos muy fáciles, está homologado. Y entonces tú vas y te dan, es una clase por la tarde nada más. Está el profesor, que es un robot, porque ellos no van a estar con... Y el robot te dice, tú entra donde quieras sin pedir permiso. Y justo ahí te dan la licenciatura. Digo, pues mira, dan ayudas y todo. El gobierno da ayudas. Y entonces voy a cogerme una ayuda de esa y voy a entrar en una casa que ya esté construida, porque con el papel de la licenciatura en la boca, para que la gente no diga que viene uno a... Entro y voy a cuidar la casita, la verdad. Voy a poner una alarma, porque hoy en día se cuela cualquiera. Voy a poner una alarma, eso lo tengo pensado. Se lo voy a decir al dueño que me pague la alarma. Y espero ahí a que tú vengas a poner el bloque este de aquí, y entonces yo ya, cuando venga el bloque, efectivamente vengo y ya tendré mi viviendita, sin soltar la otra, Tendré la otra y esta, y va a ser un placer, pero hay que tener paciencia. La gente no tiene paciencia, no sabe cómo funciona la economía de España. Miren, se los voy a explicar en 2 palabras. La economía de España son 2 tubos. Está el tubo que cuando tú les tienes que pagar a ellos, porque si no, ¿de qué va a comer Yoli? Y tienes que pagarle a ellos. Entonces ese tubo está perfecto. Tú estás poniendo la cantidad y enseguida se lo cogen. Ellos como que aspiran, ellos saben chupar bien y chupan todo el tiempo y aquello les llega. Tú no ves cómo tienen los pómulos Pedri, el pobre, ¿sabes? El tubo para arriba está bien. El tubo para que tú recibas el dinerito, ese tubo está atascado. Pregúntaselo a la gente de Valencia y de La Palma, está atascado ese tubito, de la cantidad de ayudas que ellos ponen. Se atasca y tienen que empujar. Tú sabes que a Monterio no le gusta empujar, ella es muy amable y claro, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos que tener paciencia, lo que se llama paciencia por un tubo. Tenemos que tener paciencia por un tubo, pero llegará. Nuestros tataranietos podrán ver cómo de repente cae un billetito, ¿sabes? Pero ya te digo que así es la economía de España. No hay interconexiones, ¿sabes? Por eso la fontanería, por eso hace falta la fontanería en el PSOE. Pero lo están arreglando. Pero ya te digo que no te preocupes, porque el tubo de para ellos, de tú poner cosas, pon cosas por ahí que todo, coge una piedra, lo que sea, enseguida desaparece, ¿sabes? Y esa es la economía. Así que te lo debemos, Pedri. Sigo esperando por el bloque, pero me voy a hacer el cursito de ocupación, ¿vale? No sabemos qué sería sin ti. Esto sin ti sería un genocidio. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
ba ba tu badata.